Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahora nos encontramos de nuevo en un nuevo ciclo de Ciclo Migrante, de este nuevo ciclo de charlas que pertenece a este segmento de Escuela Internacional con exalumnos que han trabajado y se han instalado en un medio artístico extranjero. El día de hoy nos encontramos con el artista Gonzalo Reyes Arao. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, muchas gracias. Bien. Hola, Gonzalo. Ah, ¿Te parece que te presentes para que te podamos conocer? ya. Bueno, yo soy Gonzalo Reyes Arauz, artista visual. Yo nací en Quilpué, estudié en la Escuela de Bellas Artes desde de Valparaíso desde los 5 o 6 años de edad. Ah, Me hace así tener un recorrido bien grande en la escuela, digamos, 13 años en total estudié ahí. Em, por lo que para mí marca, ni siquiera es un hito, es un hecho fundamental a mí en mi formación artística, haber estado desde mi tierna infancia en la escuela. Eh, bueno, empecé a estudiar licenciatura en artes el año 2000, terminé mi ciclo en 2004. Y en 2006 me fui al extranjero a vivir, y desde ahí hasta la fecha estoy viviendo en Alemania. Bueno, pasé por varios países, la verdad, pero desde hace 6 años que estoy viviendo en Alemania, y desde hace 3 años, diría más o menos, que estoy viviendo paralelamente en Chile y en Alemania. buenísimo. Cuéntanos, eso de ese viaje, cuéntanos tu día para llegar a Alemania. ¿En qué país estuviste? ¿Cómo te fuiste? ¿Qué ¿Te pasó fuiste en medio? buscando un nuevo, claro? Mira, claro, cuando uno está acá, estudia arte, qué sé yo, la mayoría de los libros te muestran eh, artistas del mundo, París, bueno, Estados Unidos, no sé, te muestran muchas cosas en Nueva York, maravillosas que suceden en otros países, y además que yo creo que una de las cosas más importantes, que como mi abuelo era marino, él pasaba mucho tiempo fuera navegando, y siempre llegaba con cosas, con objetos, con regalos provenientes de otros lugares, de otros países. Entonces, ya eran cosas exóticas para mí que llegaban a la casa, y yo soñaba con ir a conocer los lugares, por ejemplo, que recorría mi abuelo. Y yo creo que el deseo de viajar y de conocer otros lugares nace desde ahí, ¿no? Ahora con el arte se impulsa aún más. O sea, y además que mi familia, o sea, hablo también de mi papá. Si mi padre no hubiese estado viviendo en el extranjero, se me hubiese hecho más difícil también ya. Entonces Ah, ya. yo me fui, digamos, a Suiza, porque él estaba viviendo en Suiza en ese momento. Y ahí viví 7 años de mi vida, 7 años. Y después me fui a Bélgica, viví también casi 3 años en Bélgica. Después volví a Suiza, después me quedé en Alemania, pasé por Alemania, pasé por Berlín, y finalmente me quedé allá porque la verdad es que la diversidad que encontré en ese lugar, la apertura hacia el arte, la cantidad de artistas, de inspiración que encontré ahí, me llevaron naturalmente, la verdad, porque cuando volví a Suiza, yo fui a hacer una exposición, y a hacer una residencia artística ahí. Entonces, los 2 años que continuaron, que yo viví en Suiza, los pasé más tiempo en Alemania que en Suiza, porque viajaba más a Alemania, hacía exposiciones allá, me llamaban, participaba en exposiciones colectivas, qué sé yo. Entonces, fue todo natural, digamos, que el hecho de que me haya quedado allá. ¿Cómo fue el contraste entre, no sé, lo que tú veías, la situación del arte en Chile, aquí o en Valparaíso, más local, y cuando te fuiste en otros países, en Alemania, en Bélgica? Eh, Mira, yo creo que me esperaba encontrar lo que encontré,
Sin embargo, lo que a mí más me llamó la atención, las cosas más ricas eran que era la gente normal, digamos, que la gente común conocía mucho y apreciaba mucho también. Y compraba también, compraba arte. O sea, bueno, igual digamos, Suiza es un país donde la gente tiene recursos, ¿ya? Entonces se puede dar esos lujos. Entonces, cuando uno hacía una exposición, presentaba obras, pequeño, mediano, formato, y la gente, ¡oh, qué lindo esto! Me lo llevo. Y a veces ni siquiera te preguntaba cuánto costaba, se lo llevaban. Y decía, ¿cuánto cuesta? Y te lo pagaba. Entonces, Una maravilla. era normal también ver a la gente consumiendo arte, yendo mucho al cine, yendo mucho a teatro, eh, pintura, mucha pintura se veía. Bueno, es que también era como lo más comprable, digamos. La gente, voy a admitir a una persona, la gente sí consumía bastante y eso mismo daba pie a que uno quisiera seguir haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco una de las cosas que me chocó, pero me chocó de manera positiva. Claro. Además, Buenísimo. había una cosita también que era, muchas veces el arte en Chile yo encontraba algún tipo de trabas, porque muchas veces se volvía más elitista aquí, ¿no? O sea, veían de la escuela que estudiaste, de tu diploma, no sé, todo tu estudio, y yo tenía los estudios que me habían entregado la Escuela de Bellas Artes, que era maravilloso, pero sin embargo no era reconocido por las universidades. Allá no te miraban así, no te miran eso, no, da lo mismo, o sea, dime lo que haces, déjame ver tu trabajo y de ahí partamos. Todo el resto de eso del currículum y de dónde estudiaste es secundario y terciario a veces. Se compraba la obra, se ve la obra. Claro, aquí hay como un Claro, sentido de inversión cuando se compra, más que de una relación con la obra. aquí dices tú, aquí no he tenido mucho, o sea, claro, he tenido compras, adquisiciones buenas, pero ya de instituciones, no de personas. Bueno, mi familia me apoyó también bastante, tiene una colección grande de mi trabajo, eh, pero claro, se movía un poco en ese ámbito, ¿no? Y precio bien, bien razonable y bien, eh, no se podía vivir de eso, o sea, absolutamente. Entonces, bueno, allá, por ejemplo, allá en Bélgica, eh, bueno, yo en Suiza entré a la ONU, hice exposiciones en la ONU, eh, con asociaciones bien, con asociaciones sociales y con gente que organizaba exposiciones y muchos de ellos eran también amateurs, otros muy profesionales, pero no había tanta esa disgregación de currículum, de nacionalidad. Eh, en Bélgica gané un premio también importante, que era una beca en un periodo que empecé a dibujar, a hacer cómics. También te daban esos premios, te dan ayuda, sustento. El arte es parte importante de la sociedad y ellos lo reconocen. Entonces, Buenísimo. obviamente yo como que empecé a trabajar ahí, me sentía también valorado. Entonces era súper natural estar allá. O sea, es lo que te puedo decir. Sí. ¿Y tu estandarte de batalla era la pintura? ¿Óleo sobre tela, acrílico sobre tela, o fuiste variando ya? Eh, mm, ¿O a el ver, cambio fue en Pekín, para que lleguemos ahí? mira, yo desde siempre tuve conflicto con mis profesores de la escuela. O sea, yo los admiraba mucho, o sea, mucho. Tito Parada, la Leticia Ruiz, fueron mis profesores de enseñanza profesional. Eh, yo creo que más de lo que me iban diciendo era lo que yo veía en ellos. Yo veía su trabajo y lo admiraba. O sea, yo miraba los colores con los que trabajaba Tito Parada, sus composiciones, y a mí me encantaban, yo alucinaba con esas obras.
pero más allá de lo que ellos me fueran diciendo, ellos fueran una referencia en torno a lo que yo iba observando de su propio trabajo. Más que su trabajo pedagógico, era su trabajo como artista. Y yo creo que la primera lección, mira, si la primera lección de arte así como importante que yo recibí fue cuando estaba en plástica infantil, y fue Luis Ayala, y él estaba pintando ahí un mar azul, ¿ya? Estaba pintando un mar azul con mi frasquito de témpera, y se me acabó el azul, y yo así como, se me acabó el azul, se me acabó. Y Luis Ayala vino así y dice, pero mira, tienes todos estos colores, y pesca el frasco de blanco que yo tenía, y le empiezan a echar colores dentro de mi frasco blanco, y yo así, no. Y la loca hizo unos colores maravillosos, o sea, yo me acuerdo que sacó unos violetas y unos verdes de esas mezclas, y colocó en mi cartón, puso así los colores encima del mar, y yo, pero no, es mi mar azul. Y ahí yo entendí que las cosas no son como una las concibe, ¿no? También era un trabajo de observación. Entonces recién ahí, en ese momento, dije, tengo que observar, tengo que mirar las cosas. No es solo la idea, sino que es el observar el mar en este caso, que el mar no es siempre azul, sino que tiene miles de colores, ¿no? Y todos los colores que uno se puede imaginar y pensar y querer, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso fueron cosas que me marcaron, y en la escuela yo ya tenía como inquietudes de salirme del formato, yo pensaba más en movimiento. Les voy a compartir ahora unas imágenes. Ya, antiguo proceso. Es este, sí, sí. Ya. Y sobre todo en mi formación, o sea, yo empecé cuando me dieron, digamos, chip libre, digamos, que el tercer año, cuando ya empezamos a crear, yo quería salirme del formato cuadrado, empecé a crear como bastidores con formas y estructuras modulares en donde tenía como los colores, yo los podía mover y cambiar los colores, la composición de la obra. Y me acuerdo que en esta época, un poquito más adelante, yo empecé a trabajar con un tipo en Santiago, y él me llevó a conocer a Matilde Pérez. Sí, yo fui al taller de Matilde Pérez y tuvimos una conversación súper rica, o sea, yo admirando sus trabajos cinéticos, con sonido, con luces, con sonidos mecánicos, y yo así con mi carpetita, con mi portafolio, yo le mostré estos trabajos, y me acuerdo que cuando vio este trabajo que está en pantalla, me dijo, te ganaste un porotito. Como, este trabajo sí, muy bien, me gusta, qué sé yo, porque se mueve, porque tiene una interacción con la gente, eh, y empecé a trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Matilde Pérez fue un referente importante en mi carrera. Sin embargo, yo no es que me haya sentido tan identificado con su obra, sí por su fortaleza, sí por querer hacer cosas que en su época no eran bien vistas, incluso en su vida personal tuvo conflictos ahí con su pareja, él era ilustrador, dibujaba figurativo, y llegó con una idea, había estado con Vasarely, con Julio Lepec en Francia, entonces ella había llegado con una idea completamente distinta a la que se trabajaba aquí en Chile. Entonces yo me decía, mira, si esta loca lo hizo ya en los años 60, 70, entonces deme la libertad, no me estén así Claro, como inculcando rescatar el óleo sobre tela, déjenme experimentar, ¿no? Entonces yo experimenté hasta con flippers, con los así. flippers. Y esto creo que fueron como mis primeras obras conceptuales, estas sobre todo en las que hice una mezcla de todos los colores, tenía 3 pigmentos, bueno, más el blanco y el negro, y hice una especie de gráfico de colores, eh, mezclando, cubriendo toda la gama.
cada cuadrito era de un color diferente, ¿ya? Pero solo con los 3 pigmentos. Entonces pinté todos los cuadritos y lo hice en esta estructura móvil, ¿no? Donde el espectador puede mover una pieza y va cambiando la forma de la imagen. Entonces, y ahí como que me empecé a interesar también, bueno, desde un poco antes también, pero sobre la unidad básica de la imagen, que era, en este caso era un píxel, una forma de píxel. Claro. Entonces ya como a partir de los 3 colores primarios, más el blanco y el negro, yo puedo crear toda la gama y mover una obra y crear composiciones a través de eso, ¿no? En un plano. Entonces hice como también unas ruletas, unas cosas que se movían, cosas modulares. Empecé a trabajar con papel, cortado, y así. Y ahora va a llegar a la parte que me preguntaba Francisco sobre en esta residencia en China, en la que, bueno, después de viajar a Suiza, yo seguía haciendo este tipo de obras, ¿ya? Hay participantes que quieren entrar. Yo seguía haciendo este tipo de obras, algunas se vendieron y me las compró un coleccionista suizo y dije, ya, bien, o sea, sigamos haciéndolo. Y en una de esas me fui de residencia a China. Fui para hacer una residencia de 2 meses. Al final me quedé 3. Porque durante el primer mes estaba con un amigo en moto y nos refalamos en la calle y me cayó la moto encima, me quebré un pie. Oh. Entonces pasé el resto de la residencia, un mes en cama. Un mes en cama. Yo venía como tratando de hacer obra, pintura, digamos. Ujú. Era esto lo que hacía, siempre con papel. Esa es la Y, residencia que estás trabajando ya. ¿Perdón? Toda esta obra la hiciste durante la residencia en China. No. Esto, digamos que fue lo que presenté, lo que planeaba hacer. Ya. Ah, Entonces, un día, bueno, cuando me caí, me quebré el pie, estuve en cama un mes. Yo pasé un mes en cama solo con mi computador, ahí en los pies de la cama, y en una habitación solo en Shanghái. Y con un amigo, bueno, era mi vecino de habitación que me traía comida una vez al día. Entonces, yo pasaba así. Entonces, ¿qué? Yo tenía, digamos, el contacto con el mundo a través de una pantalla de computador. Entonces yo empecé a trabajar en torno empecé a grabar, empecé a registrar videos, empecé a sacar fotografías de las pantallas de los videos, de la pantalla del computador, ahí mismo en cama, y dije, bueno, voy a empezar a trabajar en torno a esta idea. Entonces, una vez proyectando los videos que yo iba grabando en el computador, de conversaciones Skype, me daba cuenta que cuando pasaba la mano delante del proyector, se formaban estos colores, que eran los colores básicos, que formaban la composición de la luz, ¿no? Y empecé a trabajar, bueno, dentro del disco, dentro del proyector hay un disco, ¿no? Un disco que transforma los colores o que mezcla los colores. Entonces empecé a hacer obras como en forma de disco, eh, digamos, con papel, los pintaba en papel, separaba los colores, después cortaba todo y los pegaba todo intercalado y formaba este tipo de obra. Esta obra, creo que fue esta, la adquirió un museo también en China y participó en una Bienal de Shandong en Nanjing. Sí. Entonces, nada, pues de ahí me fui quedando con esa idea, seguí como explorando esta idea y hasta el día de hoy. Ahora les voy a mostrar esto. Aquí está, ¿no? Sí.
¿Ven? O sea, yo no sé si... Sí, se ve. Hay ya dos pinturas, ¿no? O sea, son dos Sí, se ve. fotografías. Sí, fotografía, sí. Ya, son dos fotografías que hice bajo la idea, del concepto, ¿no? de estos dos universos que me unían y que me separaban de las personas con las que hablaba. Entonces, era una misma fotografía, o digamos, fotografías del mismo objeto, eh, que separé, disgregué en colores rojo, verde, azul y en cian, magenta, amarillo, que son con los colores según la teoría del color pigmento y según la teoría del color luz. Entonces tenía estos dos universos en el presente, digamos que el universo digital y el universo táctil que me daba para imprimir las cosas. Entonces, uno era el concepto de la luz, digamos, lo espiritual, y el otro era el concepto de lo tangible y de lo terrenal. Entonces, desde ahí en adelante empecé a trabajar un poco entre estas dos ideas. Y nada, pues aquí tengo algunos ejemplos de los pantallazos que tomaba cuando hablaba con mi familia, desde la lejanía, desde la migración, digamos, de estar tan lejos y de estar al mismo tiempo tan cerca, conectados con las personas. Está haciendo estos estudios de color desde medios que son digitales. Como que cambiaste completamente al estudio de color desde el modo digital. Claro, tenía como esa idea de hacer objetos, o sea, de realizar pinturas, siempre en base a la idea de la pintura, a la idea del color, pero con pigmentos en base a la teoría luz, Claro. ¿no? Sí. Esto nunca lo muestro porque estos son estudios que había hecho. De hecho, estas pinturas no sé por qué están aquí. Pero son estudios, ya estas cosas como que fueron pasos de procesos, ya de estudiar, de componer el color, recomponer el color en realidad, cortando papel, pintando en papel, cortándolo. Entonces después llegué a esto, digamos, que es una simplificación de esta idea. Ya era mucho más abstracto y en donde el accidente, que en este caso era una materia orgánica, cuando hablaba con mi familia yo veía todo este universo de glitch, Sí, ¿no? Que como si estuviera debajo del agua, como si fuera todo un organismo, un filtro orgánico que descomponía y deformaba las comunicaciones o deformaba, digamos, la realidad. Entonces, bueno, a ver, estas pinturas son ultra controladas, un corte muy fino, muy meticuloso, muy estudiado. Y cuando perdía un cuadrito, un pedacito de papel, como que me volvía loco, decía, no puede ver. Soy medio obsesivo, como pueden adivinar. Perdía un pedacito de papel y yo me volvía loco, porque decía, no, tengo que volver a pegarlo, tengo que volver a pegar. Entonces, después decía, no, pero si esta materia también tengo que dejarla que hable, porque controlar todo al final voy a estar hablando yo, pero no la materia. claro. No Claro, la técnica, no la materia con la que estoy trabajando. el mundo Entonces yo, digital, perdón. perdón, En el mundo digital también existen como estos errores como caóticos, que son claro, del glitch, el exactamente. bug, todo eso. Entonces dije, bueno, no, entonces tengo que darle esta libertad también a la materia y dejar que se exprese y que se despegue cuando se quiera despegar, que quede pegado cuando se quiera pegar, ¿no? Entonces yo al final me transformé yo en un medio también, en un medio de transferencia de información. Claro. Entonces ahí yo veía que se formaban nuevos colores, nuevas formas, que no me pertenecían directamente a mí, sino que le pertenecían a la técnica. Entonces los empecé a dejar. Y bueno, a ver, voy a pasar a otro, algo más contemporáneo.
hablando sigo con la idea de hablar con mi familia desde la lejanía, ¿no? Y mantener estos lazos tan cercanos con algo que era lo más cercano a mi origen que yo podría decir, que era mi madre. Yo tomé el concepto madre y lo apliqué en este trabajo, que es un objeto, es un libro. Entonces, en estas conversaciones con mi familia, yo le tomé un pantallazo a la imagen de mi mamá y yo me decía, bueno, ¿qué es lo que pasa detrás? Yo tengo lazos tan cercanos, sí, que comenzaron desde un lazo carnal, ¿no? Un lazo tan íntimo con mi madre. Sin embargo, ahora están pasando por otros filtros mediales, que es la informática. Yo quiero saber qué es lo que pasa detrás. Aquí hay emoción, ¿no? Hay un sentimiento, pero sin embargo están traducidos por medios sumamente fríos, ¿no? Y calculadores, que son los códigos de un computador, ¿no? Entonces creé este libro que es Mother PNG, que PNG es el formato universal de propagación de imágenes a través de los medios digitales, y abrí la fotografía con un programa para revelar todo el código que había detrás de esta imagen de mi madre, ¿no? Y es un libro de 440 páginas que contiene la presencia emocional de una persona cercana. Sin embargo, yo no lo puedo leer, o no es legible por un humano, ¿no? Es como el alma de la fotografía, el alma de ese momento. Claro, claro, justo de ese momento, ¿no? Y además que yo me ponía a pensar, bueno, eh, en este momento participaba en una exposición que tenía que ver con la arquitectura. Y yo propuse este trabajo argumentando que el código es una forma de arquitectura moderna también, porque estructura y construye espacios de encuentro, ¿no? Así como ahora lo estamos viviendo en este momento, estamos reunidos en un espacio, pero un espacio virtual construido por código. Entonces yo argumenté y dije, mira, a mí me propongo esto porque para mí es una forma de arquitectura el código, ¿no? Bueno, esta obra ha dado hartas vueltas, fue expuesta un par de veces en Alemania, eh, ahora va a ser expuesta en la Bienal de Casablanca en Marruecos. eh, Fue adquirida también aquí en Chile por el Ministerio de las Culturas y las Artes, por la colección del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio aquí en Chile. Se pasa a ser como colección nacional también. Y es muy actual también, porque, bueno, con esta forma de relacionarse con la cuarentena, uno también empieza a aplicar como estos códigos Claro, o sea, Es que claro, es digitales. súper actual. Mm. Me pasa, por ejemplo, que uno empieza a conocer gente, bueno, ahora nos estamos conociendo, que, que te empiezas a relacionar de distintas formas. Y cuando los ves en persona, te quedas, vuelves a la imagen digital que estaba antes. Entonces, como que hay un, hay un contraste fuerte también. pero interesante el trabajo, ¿ah? Yo me Mm. acuerdo de haber entrado el año 2010 en la escuela y vi el trabajo de los módulos. Sigue, Gonzalo, estaba hablando mientras tú no estabas. Perdón, no, que justo se cortó un poco la comunicación. Te escuché que estaba algo del año 2010. Ah, sí, no, que era una interrupción. Mientras tú no estabas, en el 2010 a reemplazar a Tito Parada, Ujú. a la escuela, a ser profesor de pintura. Y yo cuando estudié el año 95, ya tenía Ujú. esas preocupaciones, yo admirando mucho al profesor Parada, y a la señora Leticia también, por supuesto, era también rebelde, o también no quería lo que estábamos estudiando, ya en el 95 yo tenía esos conflictos. Y cuando vuelvo al 2010 dije, wow, hubo un avance porque me encantó el módulo de que tú puedes construir. Pero a los más antiguos en ese momento, cuando estaban ahí como medio reticentes todavía a esa imagen. Pero, Pero pero bien, porque a partir de ahí hubo un cambio completo, ¿ah? Nosotros hemos generado eso. bien.
qué bueno. del cual Rodrigo ha sido partícipe también, de su taller Sí, también. sí. Bueno, igual, sabes que igual yo nunca como que me quise, si yo seguí pintura, la verdad es que nunca, a ver, para mí era una forma, ¿ya? Era lo más cercano a lo que yo buscaba, ¿ya? No es que yo me sintiera pintor o me sintiera escultor o grabador, porque igual hice escultura, también hice grabado, pero para mí era, eh, era lo más cercano y si yo quería ocupar otro medio, yo tenía que ocuparlo porque tenía una necesidad más que una necesidad de expresión que requería a veces otro formato. Claro, Y claro. eso creo que es más importante que tratar de mantener una línea técnica o de, eh, sí, para mí era más importante lo que yo estaba pensando y cómo lo quería expresar que conservar el formato de la pintura. O sea, Desde que salí. yo sigo considerándome, bueno, yo sigo haciendo pinturas, digamos, pero también son pinturas, como se las mostré recién, o sea, tenían Sí, una, no, claro. para mí Cero. también tiene que ver un trabajo con el color, con el oficio y con la idea de pintura. Claro, Además, después también, claro. mira, igual yo vi como las charlas de Paul, eh, vi también, eso me hizo mucho pensar a cuando ya había llegado a Alemania, empecé a Berlín, empecé a ver así como un montón de artistas eh, que hacían muchas cosas diferentes y hacían muchas cosas, y era muy rico porque no había ninguna discriminación ni hacia la pintura, ni hacia el grabado, ni hacia las técnicas tradicionales, ni hacia las técnicas modernas. O sea, todo el mundo hacía de las cosas que le nacían hacer, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho porque no había como una especie de discriminación. O así. Yo esas cosas las he sentido más acá que allá. Acá Entonces, sí, acá es tremendamente elitista, sí. claro, pero En términos artísticos. el sentido que se digrega más esa idea. Tú eres pintor, tú eres escultor, tú eres grabador. Eh, yo parto por decir yo soy artista y yo voy a ocupar lo que necesite para expresar lo que yo quiero decir. O sea, Claro, este mismo objeto es un objeto, esto es una obra objeto, claro, es una escultura, pero es una obra objetual, no es una pintura. claro. Entonces, nada, y ahí conocí, por ejemplo, a James Turrell, que es un artista estadounidense, bueno, vi su obra, ¿no? El loco había comprado un volcán, o sea, el loco se compró un volcán en Arizona y hizo unas cavernas dentro del cráter para poder observar el cielo desde el interior del cráter de un volcán. Entonces el espectador, estando ahí, tenía ya una experiencia espiritual en relación con la tierra y el cielo, ¿no? Y eso yo me pareció pero genial, o sea, maravilloso. Loco, bueno, es las instalaciones lumínicas y eh, con esa conexión espiritual interna, ¿no? Pero ya a mí me pareció que era interesante, porque bueno, voy a volver ahora a un cuento que tenía en Corea con mi mamá justamente, que hablando del cielo me acuerdo de esto. En Corea fui a hacer otra residencia artística, y recuerdo que tenía una relación de 12 horas de diferencias con Chile. Entonces, cuando el sol se estaba atardeciendo, escondiendo en Corea, el sol estaba amaneciendo aquí en Chile. Entonces yo le pedí a mi mamá que pusiera una cámara de video en el techo de la casa. Ella vive en Calama. Y todos los días de la exposición, durante la exposición, yo mostraba un video en tiempo real de el amanecer en Chile. Entonces mi mamá se levantaba todos los días de la exposición, se levantaba
a las 6:30 de la mañana, conectaba a internet, conectaba a Skype, nos comunicamos, después ella se volvía a acostar, pero yo me quedaba con la comunicación en vivo, ¿no? Y yo veía el sol. Entonces la gente, cuando estaban en Corea y se estaba oscureciendo, ellos se daban cuenta que estaba amaneciendo y veían el sol levantarse en otros lugares, en el extremo opuesto. Entonces de ahí empecé a hacer obras como de ese mismo tipo, ¿no? Empecé como a proyectar amaneceres a través de cámaras web que encontré en la web. O sea, tú te metes a internet, empiezas a buscar cámaras web y hay cámaras que están mostrando ciertos lugares en tiempo real. Entonces, bueno, ya esto, yo había estudiado un año programación. Hice un diplomado de programación en una universidad en Francia y había como estudiado un poco cómo programar páginas web y cómo recopilar estos códigos de estas cámaras web que estaban en el mundo. Y hice esta instalación en la que proyectaba amaneceres en tiempo real. Ahí tenemos el computador que nos muestra en tiempo real qué es lo que está, o sea, el lugar donde está amaneciendo, que en este caso de la fotografía era en Alaska, ¿no? Y te iban contando la hora que era ahí, y después lo proyectaba en esta estructura que simula una antena parabólica, algo así. Y en Corea también había trabajado en conjunto con una artista coreana, con la que hicimos esta instalación en la que recopilamos varias cámaras y mostramos simultáneamente varios amaneceres en distintas partes del mundo. Entonces también fue un aprendizaje enorme trabajar con ella porque con ella aprendí a mapear proyecciones. Imagínate, esto está hecho con dos proyectores, proyectamos todas esas cámaras, mapeando, distribuyendo los espacios, fue una locura. Pero fue súper bonito, o sea, esto se iba moviendo, digamos que era a tiempo real, todo era a tiempo real. Entonces ahí como que la idea de la ubicuidad, ¿no? de estar en varios lugares al mismo tiempo, conectados a través de la tecnología, me parecía alucinante. O sea, para mí era como, estoy en otro lugar, al otro extremo del mundo y puedo ver todo el mundo al mismo tiempo, a través de cámaras web. Y entonces, bueno, ese concepto me ha acompañado también bastante. Y esta es una fotografía que en realidad, este es un registro, el registro de una acción, ¿no? Una acción artística, en la que yo puse el computador de esta manera en el desierto y lo conecté a internet y lo conecté a a una cámara que estaba en el lado opuesto del mundo, en este caso era Hong Kong. Entonces el computador me mostraba en tiempo real lo que estaba pasando en Hong Kong, en el otro lugar del mundo, y era como pararse al lado, mirar hacia abajo y mirar como atravesar el planeta. Y bueno, quedó el registro porque, bueno, no había mucha gente, como pueden ver. Entonces le tomé una foto así en la noche. Y después con esa misma idea del cielo nocturno, las estrellas, empecé a pensar, bueno, las constelaciones estelares fueron en algún momento los mapas y formas de comunicaciones como hoy en día es Internet. Entonces también los antiguos pueblos originarios y observadores de las estrellas y del espacio ven en el cielo nocturno una especie de mapa, ¿no? Y un diario de vida del mundo, ¿no? Ahí ellos pueden leer el futuro, el presente, los tiempos de cosecha, etcétera. Pueden ver eventos importantes en el mundo. Entonces también yo lo empecé a vincular con
las plataformas de redes sociales, que también son una forma de representar la historia, nuestra historia contemporánea a través de las redes sociales. Si tú vas y observas en Facebook, en todos los Facebook que tú quieras observar, vas mirando hacia atrás, vas mirando también la historia del mundo contemporáneo. Y esto también está hecho en código, y también está hecho en código, y también observan como, digamos que de una manera bien, muy básica, ¿no? Muy básica, muy simplificada, es negro con puntos blancos, digamos. Entonces, también para mí, yo empecé a tomar eso también como algo binario, no como una suerte de estructura binaria, porque los puntos como unos, y el negro, el fondo oscuro es como el cero, también iba representando, digamos, esta idea de un código binario en el cielo. Pero, repito, es una forma bien simplificada, muy, muy, muy simplificada y gráfica para explicar este trabajo. Entonces, yo reproduje el mismo tamaño y la misma forma de mi celular, que era lo que me permitía comunicarme con otras personas en otras partes del mundo, y lo transformé en, puse, digamos, un pedacito de cielo de la Cruz del Sur, que era una estructura, una forma, eh, una constelación que solo es visible desde el hemisferio sur. Entonces, yo me llevé este objeto, me lo llevé a Alemania, al hemisferio norte, donde nunca iba a ser visible la Cruz del Sur. eh, por lo tanto, este objeto me permite, que asimila mi celular, me permite comunicarme con el hemisferio sur, y cuando siento nostalgia, digamos, yo miro al cielo y tengo un pedacito del sur en él. Y bueno, un requisito para este trabajo es que nunca puede viajar de vuelta al sur. O sea, este trabajo se tiene que quedar en el hemisferio norte. Y otra cosa, mira, otra cosa, esto es bonito. A propósito de esta misma idea de los cielos del sol, que pasa a través de los medios digitales y que se proyecta con la luz emitida por un proyector. Yo en una sala de exposición coloqué unos filtros de luz, unos filtros en el cielo, formando un píxel. ¿Ya? El píxel se forma como con rojo, verde, azul, son los colores que estructuran todas las pantallas. Entonces dije, bueno, el sol natural viene a través de la ventana y pasa transformado en una acción digital, digamos. Sabemos que no es así, pero es una metáfora, ¿no? Claro, una Una, bajada como poética. una idea de retransformar en digital la luz natural. Y al mismo tiempo, la luz iba pintando todo el espacio con los colores digitales, pero igual los iba mezclando, y según si atravesaba una nube, por ejemplo, los colores se fundían. eh, entonces quedó súper lindo, a mí me encantó esta obra, porque era también una obra inmersiva, la gente entraba y se sentía como dentro de un universo digital, pero binario, pero con luz natural. Y después, bueno, la repliqué, pero de otras maneras también. O sea, exposición, bueno, también, aquí también tiene otro sentido también, esta réplica. Entonces, a través de esta misma idea del píxel, como unidad que constituye la imagen, yo empecé a hacer estas obras que son más, eh, más delicadas, son más refinadas, con más trabajo, y empecé a cortar papel, pintar primero, pintarlos con los papeles, a cortarlos, ahí está el modelo loco cortando papeles, de loco, y
a mezclar las tiras de colores, a reconstituir formas como una pantalla, digamos, una pantalla de computador o de tablet o lo que sea. Y también dejando que la técnica se vaya expresando a sí misma, porque al final es la libertad misma que se da a la técnica la que forma la composición, la que le entrega una armonía a la obra, si no sería monocromática o tricromática, ¿no? Entonces, ahí también hablando del glitch y del universo físico y el universo táctil, tangible, y el universo digital, lumínico, ¿no? Tratando de reproducir efectos lumínicos a través de los colores pigmentos, y yo al mismo tiempo transformándome en una especie de mediador entre el universo físico y lumínico. Como un traductor de lo digital al análogo. ¿Perdón? Como un traductor. Claro, claro. Y al mismo tiempo me iba dando cuenta que, bueno, yo iba observando estas obras y me daba cuenta que esto mismo, a ver, no sé si se alcanza a percibir desde acá, pero cuando faltan colores, cuando falta un pedacito de papel, se forman nuevos colores, que es la mezcla, ¿no? Y esos colores son cian, magenta y amarillo, que obedecen a la teoría del color pigmento, pero sin embargo están construidos por colores luz. Entonces ahí también volví a la idea de que se crean pequeñas ventanas en las que el universo físico volvía a aparecer, y a través del universo digital o lumínico, etc. Y eso es una foto de una exposición. Ese ha sido más o menos un recorrido bien rápido por las obras que he hecho. Y como también más o menos para que se vayan, no sé, ahí, ver un poco los procesos de reflexión que hay detrás, porque, claro, muchas veces dicen, oh, bueno, una obra plana es más como artesanal que, digamos que no es pintura con brocha, qué sé yo, igual también obedece a reflexiones que vienen detrás, y que también vienen detrás de vivencias de migración. O sea, lo que me mantenía físicamente, o sea, lo que me mantenía conectado con las personas, mis amigos y mis seres queridos, era a través de estos medios. Yo, aparte de felicitarte, Gonzalo, realmente tu trabajo lo había conocido en un conversatorio que hiciste en la escuela alguna vez, no recuerdo el año, pero esto, o sea, escucharte ahora, ver el proceso, es maravilloso. La verdad es que al ejercicio del 2010, que te digo, que entró a la escuela, están en esos cubitos, y no sé cuántos años han pasado ya, 10 más, ¿no? O no sé en qué año lo hiciste eso, 2004, 2006, han pasado muchos años, te fijas, y has mantenido una constancia en tu preocupación sobre este movimiento, sobre los conceptos que construyen esta realidad, ¿cierto? Sobre la luminosidad y todo eso. Entonces yo encuentro que es contundente escucharte, porque claramente detrás de cada reflexión, lo que decías tú, de repente uno empieza a ver una pintura y claramente hay cosas que la sostienen, y esperan, cuando aparece esto, claro, que a lo mejor aparece en mayor complejidad en la lectura. Sin embargo, lo que tú lo traduces y lo dices y lo expresas es muy didáctico, porque es sencillo. Para esa sencillez, una potencia, o sea, súper, 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 realmente te pasaste, era un trabajo súper bueno, todos, la verdad que no me quedo con cualquiera, o sea, me puedes traer cualquiera para la casa, no tengo ningún problema. No, realmente bien, Gonzalo, súper. Oye, y ahora sé que estás en Calama, y estás en un proyecto Fondar también, porque no, que quedaste acá, nos contaba off the record, que te quedaste antes de la pandemia y te quedaste acá ya un añito. Sí,
¿Se A extraña ver, Alemania? también, mira, es curioso porque varias cosas remiten al origen y sin quererlo también, o sea, a la idea de mi mamá, ¿no? Eh, eh, entonces, a propósito de esos trabajos que había hecho en Corea, a propósito del mismo trabajo del libro, eh, y a propósito también de esto, de esta idea de dos universos, un universo personal y un universo, digamos, profesional. Y además, entre paréntesis, también decir que la lejanía también te produce harta nostalgia, o sea, y también estando, digamos, en una ciudad tan competitiva como es Berlín, muchas veces también uno se siente solo, o sea, tú estás rodeado por gente que trabaja en lo mismo, ¿no? Y mis amigos también, o sea, sé, el 90% de mis amigos son artistas y entonces nos juntamos, hablamos de eso, planificamos proyectos, hacemos esto aquí, vamos a estar a tal exposición, vamos a conocer a tal artista. Entonces el universo, digamos, personal, más familiar, también uno también lo va extrañando. Entonces, en esta misma idea de dos universos, ¿no? El universo físico, universo, bueno, en este universo personal y el universo profesional, yo quise acercar mi universo profesional a la casa de mi mamá, ¿no? Al universo más familiar. Entonces, fue una experiencia bien curiosa, un experimento, fue realmente un experimento súper entretenido, en la que yo invité a tres artistas. Esto parece un chiste, ¿verdad? Era un japonés, una coreana y un alemán, que estaban en la casa de mi mamá, trabajando, ¿no? Con la idea de, bueno, en realidad yo lo seduje con la idea del desierto más árido del mundo, ¿no? Yo los seduje con el desierto de Atacama y ellos estaban felices, o sea, de venir a explorar y a realizar trabajos experimentales en este territorio, ¿no? Tan vasto, tan llano, tan fértil, en tantas capas de información que se pueden sacar, ¿no? Astrológica, histórica, geológica, sociológica, no sé, es muy vasto, o sea, se pueden hacer tantas cosas aquí que me dio, digamos, la idea y las ganas de realizar proyectos en este territorio. Entonces, el proyecto nació así, ¿no? Luego participamos en el Festival Saco, en Antofagasta, donde hicimos una exposición, y, y quedé bueno, quedé cansado, sí, porque hice todo a pulso, hice todo solo, sin ningún tipo de financiamiento. Los artistas también, muchos de ellos se autofinanciaron, pero con el apoyo de muchas personas aquí en Calama que nos acompañaron en viaje al desierto, arqueólogos que nos mostraron petroglifos y geoglifos, lugareños así que nos mostraban las fiestas tradicionales en pueblitos del interior. Fue maravilloso, o sea, hubo tanta gente que se entusiasmó con esto, que dije, no, bueno, esto hay que sacarle provecho, hay que realzar la belleza y la importancia cultural que tiene este lugar y también trabajar con la gente local. Entonces, luego de la primera instancia, me tomé un año, digamos, para reposar y para eh, juntarnos con otra persona con la que trabajamos en conjunto ahora, con Cristina Holguín, que es coordinadora de este proyecto. Entonces empezamos a trabajar para postular a fondar, para sacar un poco más de recursos, porque como te cuento, la primera vez terminé así, en bancarrota y súper cansado también. Yo creo que es importante igual, si hay recursos, también aprovecharlos. O sea, si hay recursos para la cultura, bueno, aprovechémoslos en cosas buenas. Entonces, postulamos a este fondar y salió este proyecto nuevamente, pero ahora en formato online. O sea, ahora los artistas no pudieron venir, sin embargo, una de las artistas que estaba invitada está realizando charlas online ahora y mañana.
Les voy a aprovechar de pasar el dato. Sí, aprovechar de Ah, bueno. compartirlo. Y también es Buenísimo. una artista súper interesante, ella trabaja en torno a la ciencia, la naturaleza y el arte. Entonces también tiene mucho de qué hablar con lo que hay acá y con el arte contemporáneo. Buenísimo. Gonzalo, mira, nos queda poquito tiempo, pero igual quisiera que contaras la experiencia, porque sería bueno que lo cuentes tú y no yo, porque si no, no va a ser así, quiero que lo vean los estudiantes a posterior. Tú llegas a Alemania, y en el conversatorio anterior contabas que estabas en otra ciudad que no era Berlín, no recuerdo cuál es la ciudad, y que hasta que tú generaste exposiciones, hasta que te generaste un nombre, por llamarlo de alguna manera, no se me ocurre otra cosa, pero te hiciste presente ya en la ciudad con tu trabajo y te empezaron a respetar. Ah, Pero mira, claramente no todos estaban esperando con los brazos abiertos. no, no, claro. Obviamente, claro, en esta ciudad donde hay tanta gente que todos quieren ser artistas y todos tienen un sueño, ¿no? De serlo, de exponer en galerías y todo. eh, es complejo, pues, es súper complejo porque uno que viene de Chile y viene de Valparaíso. Es sinónimo, o sea, yo no digo que sea nada, pero es sinónimo para ellos de tú no eres nadie de ninguna parte, ¿no? Vienes de ninguna parte. Entonces, uno igual se tiene que hacer abrirse camino en ese lugar, es bien complejo. O sea, eh, uno tiene que un poco llamar la atención de alguna manera. Yo creo que también eso es lo que me trajo un poco de vuelta a Chile, a trabajar también paralelamente en Chile, porque yo necesitaba saber quién era yo, primero, ¿no? O sea, reencontrarme con mí mismo para, para poder hablar con autoridad, ¿no? Decir, yo soy esto y esta es mi propuesta y yo vengo de tal parte. Porque en un momento me sentía como, digamos, alienado por toda esta euforia del arte, ¿no? Muchas exposiciones, un poco glamour, ahí como ahí mostrándose, tratando de conocer a las personas correctas y todo. Uno se va alienando y se va transformando en algo que un poco vacío. Entonces, yo creo que algo que me trajo de vuelta, digamos, es tratar de volver a reencontrarme y mantener un pie a tierra también. Un pie también con mis propios orígenes. Entonces, claro, yo creo que una cosa que es súper importante es organizarse, formar exposiciones, porque uno está esperando que pasen las cosas, ¿no? Pero nadie te va a tomar en cuenta. Eh, entonces, bueno, nos juntamos con un grupo de amigos y yo creo que uno, digamos que la exposición más grande que hicimos fue, tomamos un galpón enorme en Berlín, que era esta es la mitad, esta es la otra mitad. En donde dijimos ya, nadie nos invita, no importa, hagamos la exposición nosotros. Queremos trabajar con estos artistas y ellos no nos invitan, bueno, invitémoslo nosotros. Entonces formamos un pequeño festival, digamos que en el marco de un festival tomamos un galpón de estos enorme, ¿no? Y organizamos una exposición con artistas que nos interesaban en ese momento, exponer con ellos, y hicimos esta exposición, digamos, Social Geometries, y invitamos así a varios artistas. Hicimos una exposición súper bonita y fue súper mediada también esta exposición. Entonces, de ahí como que la gente te empieza a conocer un poco, eh, te empieza a relacionar, digamos, con otras personas, la gente que vino a visitar la exposición, que venía a ver a otros artistas que eran como más conocidos, también te conocían a ti, entonces uno va ideando estrategias de digamos, Visibilización. para Claro, que, visibilización. claro, por ejemplo, esta exposición que hicimos también con una amiga, este espacio es bien conocido también en Berlín, no es tan grande, pero es muy bonito. También invitamos un montón de gente, organizamos harta mediación y vino mucha gente y ahí fue donde conocieron, por ejemplo, estas pinturas
esta pintura que es la que se ve ahí al fondo, no es la misma, pero es una de esta serie, la que se ve justamente al fondo. Y después de eso, eh, vino una galerista, me invitó a exponer en su galería, también después esta galerista me promocionó en las redes sociales y me invitó, bueno, y un día me invitaron a exponer en un museo bien importante también, acá, bueno, en esta exposición, gracias a lo anterior. Entonces también es un trabajo tremendo y de años y un trabajo de hormiga, abrirse un poco espacio, hacerse conocer un poco, buscar a las personas correctas, que no siempre son las personas que uno cree que son correctas, eso también hay que decirlo. Es prueba de error, pero uno se va abriendo camino a través de esto. Y bueno, hoy en día igual estoy trabajando con una galería, bueno, con 2 galerías ya, y nada, pues después te siguen moviendo, te ven tu trabajo, y, y uno puede, o sea, yo igual tengo el agrado de decirlo también, de que yo vivo también de mi trabajo, o sea, yo durante mucho tiempo hice trabajo aparte, trabajé también mucho en lo social, trabajé realizando páginas web, que también lo hago ahora un poco, pero yo vivo de mi trabajo artístico, ya sea por ventas o ya sea por proyectos, eh, y, y nada, y es rico también saberlo y decirlo, pero es un trabajo tremendo, o sea, hay que vivir soledad también, hay que vivir frío. Yo cuando llegué, mira, el segundo año, tercer año, no me acuerdo, a Suiza, yo vivía en un squat, en una casa abandonada a las afueras de la ciudad, en donde que no tenía calefacción ni agua caliente, y pasé 2 inviernos ahí, a -4 grados, bajo cero. Viste, también pasé hambre, pasé frío, y, y no sé, pues perseverancia también, pues, y saber qué es lo que uno desea en la vida y seguir eso. Perfecto. Nada, pues agradecerte, pues, Sí, Gonzalo, realmente maravillosa tu presentación. Quedamos muy contentos. Ojalá que en algún momento físico vuelvas a la escuela y le demos toda la importancia que se necesita para tu persona, digamos, que podamos compartir ahí también, ya no solo con los alumnos del taller de pintura, sino que con toda la escuela, que tú sabes que es chiquitita, pero en el fondo es realmente un trabajo tuyo, una perseverancia, como lo decías tú, que te instala donde te tiene instalado y te tiene con esas reflexiones y trabajos que son maravillosos, ¿verdad? No tengo otras palabras que decir. No sé, Rodrigo, si tú quieres... no, también muchas gracias por acompañarnos, por esta charla y haber compartido tus procesos creativos y de experiencia también, de cómo se instala de esta forma una obra potente en un medio internacional. Muchas gracias. Sí, que gane, eso, ¿ya? Saludos a todos los que también estuvieron. Cristina, un abrazo. Y Está mi hermano que eso, está en el cumpleaños. ahí. Ah, sí. Bueno, una reunión familiar, ¿ah? Entretenido. El palo blanco. Ya, pero esto no lo digáis, porque todavía estamos grabando. Y Y la, está la está la Pame Pati. también, mire, Mira, lealtad absoluta. Ya, tú eres. Ya, ahora sí, nos despedimos. nos Un despedimos. abrazo, Gonzalo. Te pasaste. Bueno, Muchas muchas gracias por gracias. todo. Muchas Ah, y Muchas a gracias. todos gracias. también, todas y todos. Adiós. Chao, chao. Chao.